Hola a todos, soy Elijah. Y yo soy Carlos. ¿Por qué estamos hablando en español? Porque estamos en México. Exacto. Estamos muy emocionados porque estamos aquí en Guadalajara, donde nació Carlos. También es mi primera vez aquí en México. Entonces no podemos esperar a explorar más esta ciudad tan bonita. Pues, ¿están listos? ¡Vámonos! En este viaje, quedarnos en un hotel ubicado en el centro. Está cerca de muchos lugares turísticos y famosos. El mercado de San Juan de Dios también está muy cerca si te quedas en el centro. Los recuerdos aquí son baratos. Aquí nos encantó comer tacos al pastor. Es barato, rápido y delicioso. Un taco al pastor cuesta solo 13 pesos. Recuerdo que un día comí 8 tacos para el desayuno. El centro está luminoso y seguro por la noche. También hay muchos restaurantes con música en vivo. Probé el gusano rojo en mezcal. La neta, el sabor no era tan desagradable. La Quepaque. Es como en la película Coco. Tuvimos suerte de llegar unos días después del Día de los Muertos. Muchas de las decoraciones todavía estaban puestas y había un ambiente muy fuerte del Día de los Muertos. Se ve riquísimo. ¿Qué pediste? Filete de res y mole viejo. Yo es salmón con la salsa arándano. Es un restaurante súper bonito. Un poco caro, pero muy bonito. Es como el Día de los Muertos, toda la decoración. La Quepaque es una zona turística. Está siempre llena de gente y está segura por la noche. ¿Dónde estamos ahorita? En Tonalá. Tonalá. Tejuino. Aquí hay muchos puestos de comida callejera y vendedores de varias cosas, pero asegúrense de revisar si están abiertos antes de venir. Chapala es un lago de agua dulce más grande de México. También hay muchos vendedores de artesanías aquí. Y nos encontramos una iguana en la calle. Luego fuimos a un restaurante de mariscos. Pedimos guacamole fresco hecho al momento, pescado frito, molcajete y ceviche. Y vimos un hermoso atardecer mientras cenábamos. En nuestro último día en Guadalajara, fuimos a la casa de los abuelitos de Carlos. Las tías prepararon menudo fresco y delicioso. Y todos prepararon con alegría la carne asada para la cena. Y por supuesto que no nos podía faltar el momento más alegre de todos, el baile. En ese momento realmente no queríamos que esa noche terminara. En este viaje a México también planeamos quedarnos en Playa del Carmen. El primer día al llegar fuimos a la playa que está a solo 10 minutos caminando desde el hotel. Encontramos un resort muy cómodo. Tiene su propio restaurante y piscina. Y por solo 1,200 pesos por persona puedes disfrutar todas las comodidades aunque no te quedes en el resort. Hay toallas, duchas y áreas cómodas para descansar. Y los 1,200 pesos se pueden usar completamente para consumir bebidas y alimentos. Así que pasamos todo el día ahí disfrutando del tiempo en la playa, también cenamos ahí.
Mientras comíamos, un mapache pasó por el techo muy lindo. Toda la gente estaba tomando las fotos. Después de cenar, dimos un paseo por la Quinta Avenida. Estaba muy animado con muchos turistas. Al día siguiente, organizamos un tour de todo el día. Nuestra primera parada fue el cenote Ixcajún. El agua del cenote estaba muy refrescante y estuvimos ahí aproximadamente 1 hora. Luego fuimos a una aldea maya y aprendimos a hacer un brindis en la lengua maya. Upe, Upe, Cape, Cape, Oshpe, Oshpe, Cana, Cana, Camba, Camba, Chumuk, Chumuk, Ichil, Ichil, Hachmanki, Hachmanki, Salud, Salud. Tómenlo amigos, churros. Finalmente llegamos a la tan esperada Chichén Itzá. Si quieren comprar recuerdos, deben venir aquí. Las cosas aquí fueron las más baratas de todo nuestro viaje a México. ¿Qué compraste? ¿Una máscara? La última parada antes de regresar a casa fue el famoso Cocobongo. Aunque compramos el boleto más barato de 65, aún estábamos muy cerca de los bailarines. Las actuaciones fueron muy profesionales y perfectas. Continuaron desde las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana. La música estaba muy buena y los artistas sabían cómo animar al público. Es una actividad altamente recomendada. Si vienen a Cancún o Playa del Carmen, te recomendamos mucho que la experimenten. Ándale pues. Cuídense mucho, pásenlo chido. Nos vemos la próxima.